Muy buenos días, soy Tulio Contreras de Academia Olímpica Guatemalteca. Esta mañana tenemos el honor de contar con Amapola Dimani, una mujer atleta, profesional y directiva que tiene un currículum envidiable y sobre el cual vamos a charlar un rato con ella para que nos cuente su historial deportivo, tanto como seleccionada de atletismo y como atleta de las diferentes disciplinas que ha participado. Es que Amapola, nos gustaría escucharte cuál ha sido tu experiencia. Muchas gracias, Tulio. Pues es un gusto estar aquí y compartir experiencias de vida. El deporte realmente a mí me ha formado como persona y todas las experiencias vividas son muy buenas, ¿verdad? Porque desde juvenil, desde infantil, estuve yo practicando, inicié con voleibol y después me pasé a atletismo cuando tenía 16 años. Estuve en atletismo por bastantes años y posteriormente me pasé a remo y de último a canotaje. En los 4 deportes fui seleccionada nacional y conocí muchísima gente, entrenadores, técnicos, atletas, personas que marcaron mi vida, muchos entrenadores, ¿verdad?, que marcaron mi vida. Así que, pues, la verdad, una experiencia increíble. Después de retirarme, me pasé a la dirección y estuve en el comité ejecutivo del Comité Olímpico por un periodo. Y pues ahora estoy apoyando aquí a CDAG y a Comité Olímpico en estos momentos. Pero ha sido un honor ser parte de todo este sistema. Muy bien. Amapola, tú eres poseedora de un récord nacional en 100 metros vallas. Sí. Cuéntanos. Bueno, la primera vez que hice el récord estaba en 16.3 segundos, 100 metros con vallas, y lo hice en un pentatlón, hice 15.9. No lo creían mucho y no querían validarlo porque como era en pentatlón, decían que la bala no tenía el peso adecuado. La cosa es que una semana después hice 15.7 y ya desde ahí empecé a bajarlo. Todos los años, siguientes 10 años, bajé el récord hasta dejarlo en la actualidad en un campeonato iberoamericano en México en el 88 y está en 14.19 todavía. Internacionalmente no es una marca muy buena, pero pues en Guatemala realmente no somos no tenemos muchos velocistas, nuestro biotipo no es como para ser velocistas, no ha habido muchos atletas. Actualmente hay una muchacha que ha roto el récord, ya bajó de los 15 y ha roto el récord, creo que es sub-18, sub-20, y entrenan en Estados Unidos varias velocistas, o sea que espero que pronto rompan ese récord, porque ya tiene más de 30 años. Es que bien. Aparte de eso, tú eres ganadora de 12 medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué nos cuentas acerca de ello? Sí, bueno, remo también marcó mi vida por casi 10 años también. Estuve en remo entrenando como 6 horas, 8 horas al día, incluso domingos, feriados. Mi vida social un poco restringida durante esos años porque pues me levantaba a las 3:30 de la mañana todos los días. Bueno, domingos me levantaba a las 4:30, pudimos llegar un poquito más tarde. Y todos los días entrenábamos hasta el lunes. Y domingos era peor porque teníamos tomas de tiempo, entonces no se podía uno desvelar. Y bueno, llevaba a mi hija también en el carro, que era chiquita y no la podía dejar en la casa, entonces me la llevaba dormida en el carro y desayunaba ahí o se iba en la lancha con el entrenador, que era Juan Sanasi, y después la pasaba dejando al colegio. Pero en esa época pues iba 2 veces a Matitlán, no había el tráfico que hay ahora. Veía salir el sol y ponerse el sol en la tarde.
y era realmente una experiencia linda, ¿verdad? Pues esas 12 medallas fueron el fruto de en Centroamericanos y el Caribe, 6 en México 90 y otras 6 en Puerto Rico 93, y la que más vale es una de oro, que en esa oportunidad Guatemala solo sacó 2 medallas de oro en Centroamericanos y el Caribe, en México 90, esa medalla nos costó muchísimo entrenar, tanto la gané junto con Ileana Menard en un doble par. Nos fuimos 40 días antes a México a entrenar, viviendo en la casa del cocinero del Club España, que nos hizo favor de prestarnos la casa, con bastantes limitaciones, pero pues la verdad que ahí solo comer, remar, dormir, era lo que hacíamos, y entrenábamos muchísimas horas al día. Éramos peso ligero, o sea que también la dieta era importante, y nos prestaron un bote sumamente pesado, una Casper que dolía el hombro cada vez que lo sacábamos al agua. Durante esos 40 días entrenamos con ese bote, y gracias al ministro de Gobernación de esa época nos dieron unos botes Filippi última tecnología, que los mexicanos habían tratado de retener en la frontera y se sacaron un día antes de la competencia. Lo recuerdo. Fue todos nerviosos porque competir en el otro era difícil porque pesaba demasiado y era un bote viejo. Cuando nos subimos el día anterior a la competencia en ese Filippi, el bote volaba. Sentíamos que volaba, era increíble. Y entonces, fue las cubanas, que eran nuestras principales rivales a los que les teníamos que ganar. Cuando vieron eso, se pusieron re nerviosas, se estaban peleando todo el camino, en la ida a la salida. Y la pedalina, y gritaban, el tornillo se zafó. Se oían los gritos de ella, y nosotros en nuestro bote, volando. Y llegamos a la salida. Las conocíamos porque habíamos competido 2 veces antes contra ellas y sabíamos que salían rápido en los primeros metros. Salieron rápido como estaba planificado, y Juan Sanasi, el entrenador, nos había dicho: déjenlas ir y ustedes las van a alcanzar, porque ellas al final se morían, y nosotros teníamos muy buena condición y las alcanzábamos. Además que teníamos la ventaja de haber ido 40 días antes a la altura y estábamos adaptadas. Subimos volcanes, hicimos todo para estar listas para ese momento. Y ellas llegaron solo 15 días antes, no es suficiente para adaptarse a la altura en 2000 metros de competencia. Entonces salimos y se fueron, y Juan nos gritaba del otro lado, se oía mucho su voz. Iba él en una bicicleta y nos iba gritando. Nos gritan los primeros 500, les llevan 17 segundos, que es muchísimo, ¿verdad? Son 5 botes. En los siguientes 250, van bien muchachas, les llevan 12 segundos. En los 750 ya nos llevaban 7, y en los 1000, 2 segundos, o sea, las íbamos alcanzando. Y Juan nos venía gritando, el otro entrenador trataba de gritar, pero no tenía el vozarrón que tenía Juan. Y entonces, ahora no se permite que los entrenadores hagan eso, pero en esa época sí. Ya las tienen, y ellas se cayeron, ¿verdad? O sea, se bajaron cuando vieron que las íbamos alcanzando, y ya ganamos, hicimos récord de pista, y fue una emoción oír el himno nacional ahí. Nuestras 2 hijas casualmente estaban en el mismo colegio, en la misma clase, y estaban ahí, así que cuando salimos lo hicimos por ellas. Y bueno, pues fue una experiencia increíble, realmente el mejor logro deportivo que tuve. Yo me alegro mucho, y recuerdo muy bien esa experiencia, porque después de haber estado compitiendo con un
bote tan pesado, llegaron los Philip y ahí ustedes Sí. se fueron por mucho. Muchas gracias, Amapola, de verdad por esos momentos, porque verdaderamente nos hicieron tener un nudo en la garganta muchos. Me recuerdo muy bien de esa competencia. Ahora bien, ¿cuál es tu mejor recuerdo como atleta? Como atleta, como deportista, no puedo decir que tengo uno en especial, ¿verdad? Las amistades que tengo amigas y amigos que siempre van a estar ahí para mí, yo para ellos, ¿verdad? Y entrenadores, tal vez Juan Sanasi fue el que más marcó mi vida, tanto que tenemos amigas remeras, tengo amigas remeras en México que también nos hicimos amigas casi como hermanas por ser entrenadas por Juan, porque era una persona tan fuerte y todos sus comentarios, ¿verdad? Como nos gritaba, yo tengo dos apellidos, Arimani y Ruiz. Los Arimani son muy tranquilos y los Ruiz son agresivos, ¿verdad? Y fuertes y puros vikingos. Y entonces, cuando estaba en el agua, él me gritaba, cuando quería que saliera el Ruiz, ¡vamos Ruiz! Esas cosas, su voz todavía la tengo presente. También todos sus dichos como el dolor es solo una sensación, está en tu mente, ¿verdad? Porque remo es un deporte que duele, realmente duele. Gana el que más aguanta el dolor, ¿verdad? No es como atletismo, que son nervios totalmente diferentes, que eran vallas 100 metros, que todo había que hacerlo rápido, pasar la valla rápido, correr rápido. Mi mente antes de la competencia era rápido, rápido, rápido. En remo eran unos nervios horribles porque me decía, tengo que aguantar el dolor. Después cuando uno va por los 1000 dice, ya no aguanto, no puede ser, no voy a aguantar otra mitad igual. Y cuando llega al final, ya faltando 500, dice, bueno, sí aguanté y ya le da uno lo último, pero es un deporte que duele, ¿verdad? Como todos los de medio fondo también. Pero no puedo decir que tengo un recuerdo así de algo en especial. Quizás oír el himno ese día, ¿verdad? Para los Juegos Centroamericanos y el Caribe en México fue lo más lindo, ¿verdad? Ese momento fue especial. Pues qué bien. Mencionaste una frase que me gustó mucho y es que el deporte te formó como persona. Sí. ¿Qué nos puedes platicar acerca de? Bueno, yo siento que el deporte, aparte de la disciplina, fomenta mucho los valores, todos los valores que ahora yo pues trato de enseñar los valores olímpicos y tratar de hacerlo en una forma más pedagógica con la educación olímpica, pero pienso que pues sí es importante para mí como persona haber sido deportista, haber conocido tantos ámbitos, tantos países, tantas personas, pasar por muchos momentos difíciles porque hay muchas envidias también entre deportistas a veces, ¿verdad? Y lograr superar eso lo hace a uno ser mucho más resiliente y mucho más vivir la vida con mayor intensidad, ¿verdad? Muy bien. En tu carrera deportiva has tenido reconocimientos internacionales. ¿Qué nos cuentas acerca de? Bueno, lo que ahora es la columna olímpica la gané en una oportunidad. También fui muchas veces nombrada remera del año, ¿verdad? Porque antes escogían al mejor de cada equipo, de cada deporte femenino y masculino. Fui también mejor deportista del año de CDAG 2 veces, ¿verdad? Así es. En 2 décadas diferentes, ¿verdad? En 1980, por atletismo, y en 1990 por remo. Y después un reconocimiento que para mí es importante es ser parte de la Galería de los Notables del Deporte, por los dos deportes, por remo y por atletismo. También una de mis favoritas es que el Comité Olímpico Internacional me dio el premio de
el deporte más allá de las fronteras, Sport Beyond Borders, por un proyecto que hice, ¿verdad? Un proyecto que hice a raíz de una maestría que saqué con Solidaridad Olímpica. Hice una maestría y hice un proyecto que era plan piloto y se convirtió en proyecto, y después era el proyecto Hoodlings o Enlace Entre Barrios, que ahora pues funciona en Guatemala desde 2012, en Honduras desde 2016, y se puso en Belice también, estuvo algunos años, pero tras la pandemia pues ya no funciona. Pero pues el proyecto ese me ha dado muchísimo crecimiento personal también, y he recibido mucha satisfacción de los niños y de los participantes que se han beneficiado con el deporte y los valores. Yo tuve el honor de ser director de ese programa que tú implementaste en Guatemala. Me gustaría mucho que ahondaras un poco sobre lo que se hizo en ese programa. Bueno, el programa ese, Hoodlings, tiene dos propósitos: la formación de condición física y la formación de desarrollo psicosocial. Entonces, forma a los niños tanto en deporte como en cohesión social de las comunidades, y realmente ha tenido mucho éxito, y los niños han salido no solo para selecciones nacionales, sino además han mejorado mucho su desarrollo psicosocial, su comportamiento, y el deporte en áreas rojas fue implementado, ¿verdad? En áreas rojas aquí en Guatemala y en Honduras, donde es realmente difícil la situación de las pandillas y de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, realmente fue beneficioso y la gente está muy agradecida con eso, y los niños también. Me tocó vivir con mucha alegría el cambio que tuvieron esos niños en sus vidas. Verdaderamente, de ser unos niños delincuentes, porque así lo vi desde un principio, a después ser personas de bien. Amapola, muchísimas gracias por tu intervención. Estamos muy agradecidos. Tienes un currículum tan extenso que podríamos pasar platicando mucho tiempo, pero por hoy te damos las gracias y te deseamos lo mejor de lo mejor. Gracias por el espacio.